¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Este día vamos a conversar con el doctor Alexis Pérez, oncólogo clínico del Centro Internacional del Cáncer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Gerson Aragón, es cirujano oncólogo del Centro Internacional también del Cáncer. Bienvenido. Hola, Eduardo. Gracias por la invitación. Muy bien, el 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer, pues sí, obviamente habrá diversas actividades previo a la llegada de esa fecha, como digamos una campaña de conciencia y otros temas también importantes, doctor. Bueno, el 4 de febrero es una fecha bastante especial porque es una fecha en la que se conmemora o realmente se concientiza sobre la lucha contra el cáncer, contra todos los tipos de cáncer. La Unión Internacional contra el Cáncer es una organización a nivel mundial que ha puesto estas fechas para año con año recordarle a la población, hacerle conciencia que el cáncer prácticamente vive con nosotros, pues, y realmente es importante saber de él, desmitificarlo también, y muy importante no generar controversias cuando vienen los diagnósticos del cáncer. Y en esta fecha es bien importante porque el lema es bastante bonito, muy peculiar, que es por un acceso más justo, unos cuidados más justos en la atención del cáncer. Muy bien, el lema de la campaña es por unos cuidados más justos precisamente, y ese es un tema no solo en nuestro país, sino que compete a nivel mundial, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a nivel de estadística mundial se dice que del 100% de los casos diagnosticados anualmente, solamente entre el 50 y el 60% va a tener verdaderamente accesos a tratamientos acordes a su diagnóstico. Entonces, al final es un movimiento internacional. La Unión Internacional contra el Cáncer es algo interestatal, internacional, que al final pues crea una concienciación en todos los niveles. Profesionales de salud, pacientes, familiares de paciente, porque al final todos podemos estar expuestos a una situación que desencadena alteraciones en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Ahora, debe existir campañas no solo el 4 de febrero, no solo en ese marco, sino realmente este tema, hay gente que dice, prefiero no hablarlo, prefiero obviarlo, pero es un tema que hay que hablarlo, que hay que abordarlo como tal. Bueno, una de las dificultades que tenemos los médicos que atendemos cáncer, incluso, bueno, nos encontramos muchas veces en la práctica diaria que las familias no quieren que se les diga el diagnóstico al paciente, ¿verdad? Entonces nos consulta, nos dice, pero no le diga que tengo cáncer. Entonces es una cuestión bastante cultural y educativa. Y como tú dices, Eduardo, o sea, no debe ser solamente el 4 de febrero, realmente la palabra cáncer, como vuelvo y repito, hay que desmitificarla y hay que empezarle a enseñar desde pequeños en la educación, porque el cáncer está aquí, el cáncer no se va a ir, el cáncer siempre va a vivir entre nosotros, viene desde el inicio de la humanidad y nos va a acompañar hasta el final de nuestra existencia, es así. Ahora, ¿el cáncer puede llegar a alguien tenga factores de riesgo o no? Eso cuando lo leía es bien difícil de entender y bien difícil de aceptar también. Sí, claro. La realidad es que por el simplemente hecho de ser humano, tenemos ciertos factores, ya sea que tengamos herencias, alteraciones genéticas con las que nosotros nacemos desde que estamos formando en el vientre de nuestra mamá. Y obviamente hay factores predisponentes al desarrollo, o sea, hay factores que yo como persona puedo o no puedo modificar, y si las modifico reduzco riesgos, y si no las modifico aumento el riesgo, pero eso es parte de todo este movimiento, es parte de la concientización que se crea al tener un Día Internacional de Cáncer a nivel mundial. Ahora, es importante también conocer sobre el cáncer porque hay muchos mitos o exageraciones quizás en torno a la enfermedad que puede confundir y llegar a generar mayor problema. Sí, bueno, la palabra cáncer es una palabra bastante fuerte cuando nosotros la trasladamos al paciente,
obviamente el paciente muchas veces lo ve como una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, educar sobre cáncer debería ser uno de los objetivos desde las escuelas primarias, volverlo a tocar en las secundarias, en las universidades. Entonces, este problema del cáncer básicamente es un problema de crecimiento celular. Normalmente en nuestro cuerpo todo lleva un equilibrio. Todos los tejidos crecen de una manera equilibrada, a eso se le llama homeostasis. Pero el cáncer es básicamente cuando las células de algún órgano empiezan a crecer de manera descontrolada, no respetan las leyes del cuerpo, la homeostasis fisiológica normal, y estas empiezan a invadir no solamente el órgano de donde están naciendo prácticamente, sino que invade y manda también siembras. A esto es lo que se llama metástasis, ¿sí? Entonces, cuando estas siembras del cáncer llegan a otros órganos del cuerpo, presentan alteraciones y ahí vienen los síntomas. Pero hacerle entender también al paciente es bien importante para que el paciente también sepa a lo que nos vamos a enfrentar, sepa los síntomas, sepa los signos en lo que nos podemos encontrar en la evolución de su enfermedad. Ahora, ¿cuál es la incidencia de casos de cáncer en El Salvador, según la estadística? Pues fíjate que, o sea, es un tanto, no podemos decir francamente el número de casos porque hay un subregistro, como en todos los países, pero hay una organización internacional que se llama Globocan y eso es a nivel mundial. Y bueno, las estadísticas para al menos al 2020, y lo podemos extrapolar hasta esta fecha, teníamos alrededor de 9.600 casos anuales diagnósticos nuevos de cáncer. Lo importante aquí es, sí existe eso, pero la trascendencia de muerte de estos casos es de más del 50%. Entonces, ¿qué significa? Probablemente estamos detectando, probablemente estamos tratando casos en los que las posibilidades de incluso tener adecuados tratamientos, vanguardia y todos, pues nos limitan por el simple hecho de qué tan avanzado o no está tu diagnóstico al momento en el que llegas. Qué tan avanzado no está. Entonces, eso nos limita las posibilidades quirúrgicas, nos limita las posibilidades de alternativas de radiación, nos limita las posibilidades de quimioterapia, todo el ámbito de la oncología pues se ve limitado y el principal factor en esto es lo avanzado o no al momento de tu diagnóstico. Entonces, ahí está la radicalidad de esto y por eso es que, bueno, nosotros que nos dedicamos, los oncólogos específicamente a esta área, pues no, nos interesa concientizar, nos interesa hacer un énfasis en toda la población porque, como decíamos anteriormente, podemos estar expuestos todos. No hay exclusión en este sentido. Ahora, doctor, digamos los síntomas, alguien que tengo una vida saludable y digan, pues yo no, o sea, no tengo factores de riesgo ni genéticos, por familia o llevo una vida saludable, igual le puede llegar, pero ¿qué manifestaciones o depende del tipo de cáncer es que tiene que estar alerta? Es decir, no es lo mismo un cáncer de colon que puede ser un cáncer de piel, lo que va a poder identificar o sentir para decir, mejor voy y me chequeo. Sí, lo que pasa es que si tomamos en cuenta una persona saludable que tiene buenos hábitos de vida, ejercicio físico, etc. El año pasado en el último Congreso Mundial de Oncología veíamos un tema muy peculiar en cáncer de pulmón, que el cáncer de pulmón ahora la epidemiología está un poco revirtiéndose. Ya el cáncer de pulmón no solamente es exclusivo del paciente fumador, sino que ahora empieza a haber otro tipo de perfil de pacientes, mujeres jóvenes no fumadoras, hombres jóvenes no fumadores. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué está pasando? Presentaron un estudio muy bonito los ingleses, donde estudiaron el tejido pulmonar normal y hasta el 40% de la población tiene las mutaciones ya relacionadas con el cáncer de pulmón. Solamente basta que esto interactúe con la polución, con la contaminación ambiental y se genere ya el cáncer de pulmón. Por ejemplo, para darte un ejemplo, entonces hablamos del 40% de la población mundial o por ejemplo el 40% de las personas que estudiaron en este estudio, y si lo extrapolamos a nivel mundial,
realmente todos tenemos factores de riesgo, aunque incluso tengamos hábitos saludables de vida. Entonces, es una cuestión que no solamente va a ser exclusiva de las personas que tienen una vida sedentaria, más que fuman más, etcétera. Sí, ellas van a estar en más riesgo, pero todos, absolutamente todos, estamos en riesgo de sufrir el cáncer. Ahora, pero en el caso de una persona no fumadora, digamos, la llegada de un cáncer está relacionado por ser un pasivo, es decir, que se rodee con gente que sí fuma y le pueda afectar, o es genéticamente. Lo que pasa es que el cáncer realmente es una enfermedad genética, lo hemos estudiado así. Cáncer de pulmón, me refiero. Todo tipo de cáncer es una enfermedad genética, basta y sobra que nosotros tengamos la predisposición genética y que interactúen los mecanismos epigenéticos, es lo que nos rodea, el medio ambiente. Por ejemplo, si soy pareja de alguien fumador, o sea, está fumando incluso no solamente el cigarro de la persona, sino que también el producto de su metabolismo, entonces hay mayor riesgo. Vuelvo y repito, ¿verdad? La contaminación ambiental hoy lo estamos viendo en estas personas no fumadoras. Entonces el cáncer, cuando ya aparece, Eduardo, empieza a atacar primeramente al órgano, ¿sí? Empieza a hacer que funcione mal el órgano, por ejemplo un cáncer de pulmón, que se aloja y empieza a enviar metástasis a la pleura, a la cavidad pleural. Empieza la persona a colectar la famosa agua en el pulmón que dicen, ¿verdad? Tengo agua en el pulmón, empiezo a cansarme, etcétera. Luego el cáncer no solamente se queda ahí, sino que empieza a mandar siembras o metástasis. Uno de los órganos que más le gusta al cáncer de pulmón es el cerebro, huesos, y así hasta donde él pueda llegar si nosotros no llegamos con un tratamiento a tiempo, un adecuado tratamiento. Ahora, hay cáncer que son más agresivos que otros, o sea, Claro. se ven los pacientes que de repente en un corto tiempo pues lamentablemente fallecen o empiezan a tener un deterioro muy significativo, a otros que puede darse en otras partes del cuerpo. Claro, lo que pasa es que, bueno, el cáncer se puede originar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y entonces el síntoma principal va a depender del lugar donde se origina. Por ejemplo, no es lo mismo tener un cáncer de garganta, de laringe, de nariz, de ojos, de la lengua. En esta región pues tenemos nosotros todo. Nos permite la respiración, nos permite el habla, nos permite la ingesta de nuestros alimentos. Y entonces si hay una alteración focal en ese lugar, el tumor empieza a crecer, hay que crecer. Y bueno, esta región al menos de la cabeza y el cuello es una región que cualquier cosa, por pequeña que parezca, parece demasiado aparatosa. Entonces en contexto de cáncer limita la función y la cotidianeidad del paciente. Ahora, por ejemplo, extrapolémoslo y dices, bueno, si hay cánceres más agresivos, bueno, eso va a depender. Lo que pasa es que la agresividad depende de muchos factores, pero el principal factor es cuánto ha avanzado el tumor al momento del que el paciente llegue. Entonces, no es lo mismo que nosotros detectemos y tratemos pacientes con cánceres tempranamente en cualquier sitio a tratarlo como la mayoría de los cánceres que se presentan aquí en Latinoamérica, que son cánceres que nosotros en términos oncológicos decimos localmente basados. ¿Qué significa? Un cáncer que está en un órgano determinado, pero que ya está invadiendo, por ejemplo, estructuras aledañas, órganos cercanos, siembras regionales, o sea, siembras del mismo tumor alrededor del tumor, tal vez no lejos de donde se ha originado, como mencionaba el doctor Pérez, sino cerca y alrededor, pero limitan el tratamiento, limitan las cirugías, limitan opciones terapéuticas que ya no se vuelven tan sencillas, sino ya hablamos de una envergadura que cambia la vida del paciente. Entonces, eso creo que, espero que resuelva esa pregunta en el sentido de la agresividad, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos. Hay más preguntas para nuestros invitados esta noche.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. ¿Todo cáncer debe pasar por una quimioterapia o no? Y qué pregunta más peculiar esa. La verdad que en los diferentes tipos de... Primero, a ver, también no todo tipo de cáncer va a pasar por quimioterapia. Ok. Sí. Por ejemplo, el doctor que es experto en cirugía, bueno, en cabeza y cuello, o sea, muchos se quedan solamente con cirugía, con la mera cirugía, y luego pasan a vigilancia oncológica. Luego hay otros que cirugía más radioterapia y otros que sí necesitan quimioterapia. Y así en los diferentes tipos de tumor. Bueno, cáncer gástrico, hablarle un poco de, a partir de etapas 1B, sí ya está evidenciado que la quimioterapia previa a la cirugía es importante, aumentó las tasas de respuesta, disminuyó los tamaños de tumor, le fue más factible al cirujano poder resecar el estómago. Entonces en cada uno de los tipos de cáncer va a ser peculiar, y por eso la insistencia, y es bien importante que sea evaluado un paciente por un oncólogo, ya sea cirujano, oncólogo clínico o oncólogo radioterapeuta. Ahora, en el caso del cáncer de mama, digamos, en el caso de las mujeres, por eso es que insisten mucho en el autoexamen, en la detección temprana, porque, digamos, entre más pequeño sea, no fácil, porque nunca es fácil un cáncer, pero el tratamiento podría ser más efectivo, lo podemos decir así. Sí, claro, y eso se extrapola en todo. Lo que pasa es que cáncer de mama, bueno, representa el primer lugar en cáncer en el sexo femenino. Primer lugar aquí y en todo el mundo. Entonces, así como existen en la actualidad ya técnicas que pueden detectar lesiones tempranamente, y ya en las últimas décadas es lo que se está haciendo y se ha logrado, todavía hay algunas circunstancias y limitaciones, y de ahí depende, bueno, que se celebren estos días internacionales para concientizar, pero eso deberíamos de extrapolarlo también a todos los cánceres, y esa es la importancia de estar aquí, de dar a conocer esto, de informar a la población. Porque evidentemente entre más temprano nosotros hagamos un diagnóstico, más oportunamente tratamos a ese paciente de la mejor manera, y obviamente las tasas de curación son satisfactorias. Así es que mucho depende de eso. Hay factores que influyen y a eso también se refiere este movimiento, hacer ver qué es lo que está fallando de parte de todos los que estamos inmersos en la cuestión de salud. Población en general, recurso médico, oncólogos, qué tantos profesionales dedicados a esta área particular de la salud verdaderamente existen, y de ahí es o sea, nosotros podemos decir, bueno, si bien es cierto la población mundial, pero qué tanto porcentaje de toda esa población mundial son profesionales encargados del tratamiento adecuado de esa situación. Porque de ahí también, extrapolando un poco lo que comentaba el doctor Pérez, necesita el tratamiento de esto, debe de ser individualizado, debe de ser multidisciplinario, hablando de profesionales de la salud. Y obviamente también esos mismos profesionales deben de ser certificados y apropiados para eso. No es lo mismo, habemos diferentes subespecialistas, pero cada uno vemos una región. Nosotros, el área de oncología, bueno, se encarga del tratamiento, diagnóstico y el seguimiento de todo lo que tenga que ver con cáncer. No puede haber un solo especialista viendo, como la gente quizás quisiera entenderlo, es decir, solo él ve cáncer y ve todo y solo me voy a entender con él. O sea, no funciona de esa forma. Año tras año se ha venido trabajando de esa manera. ¿Por qué? Porque, como dice el doctor Aragón, es poca cantidad de profesionales relacionados al cáncer. Si nosotros nos vamos a hacer las cuentas de cuántos cirujanos oncólogos certificados hay, cuántos oncólogos clínicos, radiooncólogos, no llegamos a 100 en todo el país. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso, una adecuada evaluación. Ahora bien, si el paciente se va a identificar con el primer médico que lo aborde, es así. Entonces, en este caso, digamos, Eduardo, tú le consultaras al doctor Aragón un problema oncológico, entonces te vas a identificar con él. Él te evalúa, luego hace su historia clínica, su evaluación, su examen físico, y en base a eso él va a determinar. Qué es lo que necesitas. Puede ser que necesites, sí, quimioterapia previa, puede ser que necesitas pasar a cirugía, o puede ser que necesites radioterapia. Entonces, estas tres
de maneras de tratamiento o tipos de tratamiento los puede decir los oncólogos, en este caso los 3 tipos de oncólogos que ya he mencionado. Por eso es bien importante. Antes, como había muy poca gente, ¿verdad?, uno solo trataba, entonces era mucho más difícil, pero hoy ya también hay una generación de nuevos especialistas. En el caso del doctor Aragón, que además de ser cirujano oncólogo tiene la alta especialidad en cabeza y cuello, entonces ya empiezan a haber estas situaciones bastante buenas para el país realmente, que haya más profesionales certificados. Ahora, ¿por qué cuando se ve personas que pasan por tratamiento de cáncer y de repente enfrentan de una forma valiente, se recuperan, de repente le regresa el cáncer? Lo que pasa o en el mismo lugar o en otro. Claro. Es que ya había metástasis. Sí, no. Esa es una pregunta porque hasta puede ser un tanto una cuestión de mito. La gente dice, tengo miedo que me operen o que me hagan algo porque el cáncer se me va a regar. Pero no es cierto. La realidad es que hay una cuestión que nosotros en términos de cáncer llamamos biología tumoral. Y la respetamos tanto porque puede ser, y les voy a poner un ejemplo, puede ser que tengamos un tumor tan pequeño como de 1 centímetro, pero es tan agresivo sus células que lo componen que puede ser que los estudios que nosotros hemos hecho hasta ese momento para detectar lo avanzado, lo extendido que está en tu cuerpo, no sean capaces todavía de ver si habían algunas células circulando por tu hueso, por tu pulmón y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tratamos lo que nuestros estudios dicen de imagen, tomografía, resonancias, todos los estudios. Lo que yo veo y lo que está acorde a ese momento. Ahora, las posibilidades que regrese, claro que siempre existen, y eso es bien importante porque al menos nosotros los oncólogos siempre esclarecemos esos puntos con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque saldamos incertidumbres, saldamos ciertas cuestiones relacionadas a creencias o a situaciones que tienen que ver con mi vecino me dijo, mi familiar le pasó esto, e incluso saldamos miedos existenciales. Lo importante es un paciente que ha tenido un diagnóstico de cáncer, ha tratado, sale adelante, ese paciente debe estar en seguimiento de por vida. ¿Qué significa eso? Bueno, no porque ya te dijeron, ya terminaste tu cirugía, ya te operamos, ya te dimos quimioterapia, ya te radiamos y vemos que estás libre en estos momentos, te haces el desentendido y dices, bueno, ya, no. Ya estuvo. No. El riesgo siempre existe durante toda la vida. Puede ser que regrese, sí, puede ser que también no, pero para eso estamos nosotros, para estudios de seguimiento, para controles, para chequeos, porque lo más importante es, si en dado caso el cáncer regresa, un tratamiento certero y adecuado y oportuno es el pilar de todo esto. Y no necesariamente tiene que regresar en el mismo lugar. Así es, o sea, hablamos de eso y decimos, bueno, puede ser que los estudios que hayamos hecho hasta ese momento no sean capaces de determinar si hay enfermedad en otro sitio, porque son hablamos de cuestiones microscópicas y celulares, e incluso de lo mismo de biología tumoral. Entonces, no podemos determinar si sí o no, y el cáncer, pues así como mencionabas, es un crecimiento que se descontrola, pero que tiene la capacidad de diseminarse a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de esta situación. Ahora, así como decía el doctor, en el de mama o en cualquiera, es importante detectarlo temprano. Y esto solo se puede saber si la persona hace chequeos o está en consulta, o si tiene familia con antecedentes, va a cierta edad y empieza a hacerse algún tipo de examen o consultar por cosas que no trate de encontrar la explicación, decir, no, esto es por esto, me está saliendo esto, no, es que yo sé, cuando como tal cosa me aparece, y tratar de dar algún tipo de explicación lógica a algo que podría resultar complicado. Bueno, lo que pasa es que en el país realmente no tenemos la cultura del chequeo médico, entonces vuelvo y repito, hay muchas cosas que se pudieran atacar desde la niñez con una adecuada educación en salud, pero no lo hacemos. O sea, en ese caso, y aquí volvemos, el cáncer no solamente va a depender de los oncólogos, sino que es la unión de toda la sociedad, por eso es la conmemoración de estos días. Ahora bien, muchos de los casos que nosotros vemos de cáncer avanzado, un caso particular con cáncer gástrico, lo vamos a tomar de ejemplo, es la famosa gastritis.
Es la famosa gastritis, que tú vas sintiendo un ardor en la boca del estómago, como nos lo llegan diciendo los pacientes, y pues prácticamente uno se va tomando una ranitidina o un omeprazol, etcétera, y con eso se me quita. Entonces, y esto puede pasar años y años así, y no hacemos una adecuada búsqueda del origen de estos síntomas. Entonces, lo ideal, pues obviamente cuando aparecen estos síntomas, es acudir a tu médico, no ir al de la farmacia y preguntarle qué es lo que puedo tomar para esto, porque de la farmacia te lo va a decir sintomático, pues. Y es bien importante decirle a la población: fiebre, sí, tome acetaminofén. ¿Y qué está dando la fiebre? Buscar el origen. Entonces, si podemos concientizar en la educación en que cuando aparezcan síntomas hay que consultar al médico, que el médico sea acucioso también, un buen examen físico, una endoscopía indicada a tiempo, diagnosticar la infección por Helicobacter pylori, que es la que está relacionada al 80% de los cánceres gástricos. Entonces, si vamos educando de esa manera, Eduardo, podemos bajar las incidencias del cáncer en etapas avanzadas, que es cuando prácticamente es incurable. Si los japoneses han tenido este problema por su estilo de dieta, y ellos que han dicho, no, vamos con endoscopía, y encuentran el cáncer gástrico en etapas tempranas, cuando incluso se puede quitar vía endoscópica, resecciones endoscópicas, pero detectaron un problema y vienen ellos y hacen un programa de salud para diagnosticar ese problema a una etapa temprana. Entonces, ellos son modelo a seguir en el manejo del cáncer gástrico en etapas tempranas. Y si se descubre y se trata, hay más posibilidad de que una persona pueda vivir. Sí, lo que pasa es que descubrirlo en una etapa 1, una etapa 2, es mejor el pronóstico que descubrirlo en una etapa 3, que ya son localmente avanzados. Una etapa 4, cuando tú podés tener el cáncer, por ejemplo, el gástrico, pero con metástasis hepáticas, y te decís, bueno, en etapa 1 esto hubiera sido gastrectomía. Quitas el estómago, pasa su quimioterapia adyuvante o radioterapia, se queda en vigilancia. Pero en etapa 4, donde tengo el estómago afectado más metástasis hepáticas, no puedo ir a quitar solo el estómago porque va a quedar la enfermedad hepática. Entonces, pero vamos viendo también tipos de casos peculiares donde quitan el estómago con metástasis. Entonces, es de regularizar bastante también el tratamiento con el cáncer y vuelvo y repito, debe ser evaluado por personal certificado. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctores, hay un tema también que no hemos abordado, hemos centrado más en la parte clínica, pero es la parte emocional del paciente, que es un tema importante, de la buena actitud, la mente. Es más fácil decirlo que hacerlo, es decir, cuando alguien recibe una noticia pues de este tipo, siente que se le acaba la vida, piensa en la familia y todo, pero la forma en cómo una persona afronte una vez recibida esta noticia y cómo se vaya desarrollando es fundamental en el tratamiento. Sí, lo que pasa es que de ahí venimos también al hecho de influye mucho quién te trate, el profesional de la salud que esté frente a ti. Porque así como decíamos, bueno, nuestra área es el cáncer, los tumores y engloba todo. En la actualidad, bueno, ya las generaciones nuevas y de los nuevos profesionales, tenemos que tener en consideración y en cuenta que un eje principal de esto es el paciente, su convicción, su fe, su apoyo emocional en cuanto a su círculo social, porque el diagnóstico de esta enfermedad abarca todos los niveles del ámbito de la persona.
tú como persona, trabajo socioeconómico, cultural, incluso cuestiones físicas, ¿no? En el sentido de decir, tengo que, parte de tu tratamiento es quitar tal órgano y obviamente eso implica esta y esta otra situación. Entonces, sí es sumamente importante el entendimiento del paciente, de su enfermedad, del diagnóstico, de qué tan avanzado no esté y las opciones terapéuticas. El paciente debe ser consciente de eso, aceptarlo y obviamente si está dentro de sus posibilidades someterse a los tratamientos con el objetivo de salvaguardar su vida, garantizar controles de las enfermedades y obviamente para eso estamos nosotros los profesionales, ¿no? Pero sí es importante la cuestión psicológica, es un ente determinante. La convicción del paciente es algo que es una cuestión fulminante en su momento. Ahora, el acompañamiento de la familia, pues obviamente es otro, doctor, o sea, no dejarlo solo. Creo que hemos hablado en otras ocasiones de gente que dice, mejor no lo visitemos, es que tiene cáncer, porque capaz lo del cobalto nos puede afectar o puede afectar a los niños y ya le van excluyendo que no lo visite fulanito, menganito, porque es peligroso. Entonces, la misma sociedad, por el desconocimiento, por la ignorancia, toma malas decisiones. Sí, bueno, creo que en un programa anterior habíamos hablado de dos tipos de familia, ¿verdad? Que hay, bueno, al menos en mi práctica me he encontrado una familia que son modelos a seguir, pues, de acompañamiento del paciente, están allí para soporte, para transportarlo a sus tratamientos, a sus consultas. Luego te preguntan mucho del tipo de dieta que debe seguir un paciente, o sea, son unas familias bastante cuidadosas. Y hay otro tipo de familia que es bien complicado, que realmente para nosotros como profesionales en la salud se vuelven hasta una carga, ¿sí? No solamente estamos luchando contra la enfermedad, obviamente lo del paciente, sino que incluso contra la familia. Entonces, pero eso es bien importante, por eso, dejarlo bien claro en una evaluación oncológica desde el inicio, los objetivos del tratamiento. Es bien importante cuando evaluamos al paciente, lo etapificamos, etcétera, hablar tanto, obviamente, con el paciente. Para mí me es más fácil que el paciente sea consciente del diagnóstico que tiene. Me es mucho más difícil cuando la familia nos dice no le diga que tiene cáncer. Y estás ahí, es una carga extra, pues estás ahí. Bueno, estás en el hospital de oncología o en el Centro Internacional del Cáncer, te están llevando ahí, te están poniendo medicamentos, y cómo poder, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces es mejor concientizar. Obviamente el diagnóstico del cáncer es un diagnóstico hartamente difícil, como lo mencioné al inicio, prácticamente se relaciona como con una sentencia de muerte, pero el paciente debe ser el centro. Nosotros como oncólogos estamos en los diferentes tipos de tratamiento, en la parte emocional, los psico-oncólogos, psiquiatras también, y la parte familiar. Si todo esto rodea bien al paciente, mejoramos en calidad de vida. A lo mejor el pronóstico de vida siempre va a ser corto o largo, depende de los tipos de cánceres, pero la calidad de vida que va a tener este paciente es bien importante. Y nosotros somos muy defensores de la calidad de vida que pueda tener un paciente, incluso dentro del tratamiento oncológico. Entonces, calidad de vida te lo va a dar la familia también, la familia colaboradoras, no familias demandantes en las que, ya me ha pasado también, que de repente empezamos todo un proceso de tratamiento y al año, 2 años aparece un hijo demandante. ¿Y usted dónde estaba? O sea, es complicado, ¿verdad? Sí, porque, es complicado. porque al menos han sido otros familiares que han estado en el proceso del paciente. Ahora, doctor, la incorporación dentro de lo que se puede, la cotidianidad del paciente también es importante, porque no es, tiene cáncer, sí, ya no puede trabajar, ya no puede salir, ya no puede estudiar, quédese encerrado en la casa, no esté saliendo, no recoja esto, básicamente quédese sentado y ni se esté moviendo. O sea, entre más una persona conviva con sus amigos, trabaje obviamente en la actividad dentro de lo que pueda, es importante para una persona desarrollarse normalmente.
Lo que pasa es que uno de los objetivos de la oncología es reincorporar a tu paciente a la cotidianeidad. Eso significa, si hemos logrado con todas las estrategias, ya sea cirugía, radiación, con quimioterapia, combinadas cualquiera de las 3 modalidades, al final, si logramos un control adecuado de la enfermedad, el paciente debe de reincorporarse a la sociedad como un ente normal, con una vida en la que le permita hacer lo que hacía antes de su diagnóstico. La realidad es que las personas también, eso es parte de los mitos, y dicen, bueno, yo ya tuve cáncer, yo ya solo quiero pasar en la casa. Pero no es cierto, no le puedes decir tú a una persona de 19 años, bueno, tu vida con este diagnóstico, ¿verdad? Y tal vez su expectativa de vida es 100 años, 90 años. Pero no podemos limitarnos a eso, y eso entonces es independiente, es cambiar paradigmas, es cambiar esa situación en la que son a veces cuestiones idiosincráticas que nos hacen pensar ese tipo de situaciones, pero la realidad es que tenemos que invertir el tiempo en hacer cambiar esos tipos de mentalidades. Empezando desde nuestro paciente, empezando desde los familiares que lo acompañan, de las personas alrededor y de nuestras propias personas que nos rodean, a nosotros como profesionales. Un tanto difícil, pero no imposible. La mayoría de los pacientes que logran tasas adecuadas, bueno, tienen una vida normal y llegan, trabajan su vida, pueden tener las posibilidades de tener hijos, y eso no restringe muchas cosas. Evidentemente dependerá y volvemos a lo mismo, no es lo mismo tener un cáncer temprano, un cáncer moderado o un cáncer avanzado. Son contextos totalmente diferentes, y por lo tanto también nosotros como profesionales orientamos a cada caso, y también es parte de la expectativa que el paciente nos puede preguntar y que nosotros debemos de tener, por cuestiones éticas profesionales, decir siempre la realidad. Doctor, un joven, claro, dependerá del tipo de cáncer y en la etapa que se detecte, pero tiene más probabilidad de afrontar la enfermedad que una persona adulto mayor. Es una pregunta por el tema de las defensas que pueda tener ya y su funcionamiento del organismo, o no. O depende también. Que en este caso, bueno, en todos los cánceres, en todos los tipos de cáncer hay de pacientes a pacientes, hay tipos de pacientes. Por ejemplo, voy a contar un caso de un paciente joven con cáncer de pulmón, 31 años. Le pusimos quimioterapia y no la soportó. 1 o 2 ciclos, su médula ósea se vino abajo, los glóbulos blancos barridos, el mal estado general. Entonces, como cáncer de pulmón ha tenido avances en los últimos años, ahorita él está con un tratamiento oral que lo ha soportado y lo ha tolerado muy bien, y la calidad de vida, estamos hablando de un cáncer avanzado. Mi expectativa era que no, este chico me va a tolerar la quimioterapia, los efectos adversos, pero no lo hizo. Versus, ya he tenido pacientes de 70, 80 años que se han cuidado mucho, o sea, tienen buenos hábitos de vida. Uy, la quimioterapia, ¿qué efectos adversos no, casi nada, todo un poquito de gano, así. Entonces, es bastante peculiar, va a depender de cada paciente, y esa es la evaluación que nosotros hacemos, porque no solamente depende de la edad, hay edades jóvenes que sí te van a tolerar, hay otros que no. Ahora, doctor, la medicina va avanzando, la tecnología va avanzando también. No es lo mismo cómo se trataba un cáncer hace 15 años en El Salvador o en el mundo a cómo se trata ahora. Hay gente, la mayoría, que quisiera que fuera más rápido ya, que llegaran y le dijeran, así como el COVID, mira, te vamos a poner esta inyección y esto te va a prevenir que no te dé cáncer. O sea, son cosas que no se dan, pero ¿será que estamos llegando a un punto de una evaluación, de investigación científica más profunda, que podamos empezar a detectar más temprano o a prevenir más el cáncer? ¿O es al revés? Cómo va la vida, la cotidianidad, el tipo de alimentación, la contaminación, vamos a peor. Lo que pasa es que, sí, tiene razón, en las últimas décadas en cuestiones de cáncer se ha dado auge a la investigación. Sí. ¿Por qué? Porque se ha determinado de que a medida que está pasando el tiempo vamos diagnosticando más tempranamente los cánceres.
Pero entonces con la investigación nos hemos dado cuenta de, bueno, este es el factor de riesgo más asociado a este tipo de cáncer. Bueno, si yo hago este estudio puedo detectarlo antes. Bueno, este paciente puede tener por cuestiones genéticas que yo puedo prever si su madre, si su padre, si sus tíos, si sus abuelos tuvieron cáncer, muy probablemente puede ser candidato a algunas rastreo genético para ver si él va a poder determinar eso o va a poder desarrollar eso. Entonces la investigación, sí, claro, nos ha abierto puertas en cuanto a todas las áreas de la oncología. Envergadura de procedimientos quirúrgicos, y eso significa ser más conservadores en nuestras cirugías. ¿Qué permite esto en relación a la cirugía? Que el paciente se incorpore rápidamente a su vida normal. No es lo mismo las cirugías que se hacían en el siglo XIX, en el siglo XVIII, a las cirugías que hacemos ahora. ¿No? Vemos pacientes que andan en la calle y uno no sabe si a mí, fíjese que me han operado de tal cosa y yo me siento bien y ando normal, manejo, trabajo y todo normal. Entonces, ¿qué más ha permitido la investigación? Crear moléculas específicas para tratar ciertas anormalidades celulares, para controlar la enfermedad, para detener su avance. Hay moléculas ahora en la actualidad, y ese es el auge de la oncología en la actualidad, que son cuestiones inmunológicas. Estimulan a nuestro propio sistema inmunológico a crear una actividad más activa para que controle por nuestros mecanismos, obviamente inducidos por fármacos, para controlar la enfermedad. ¿Qué más tenemos? Bueno, en cuestiones de radioterapia ya no es lo mismo como se radiaba hace 30 años con respecto a las máquinas que son específicas, precisas, milimétricas. ¿Qué traemos con eso? Bueno, el paciente tiene menos síntomas relacionados a su tratamiento. Le permite también llevar una vida cotidiana mientras esté en ese tratamiento también. Entonces, sí, el auge de la investigación en cáncer nos ha propiciado a nosotros los profesionales tener el suficientemente respaldo para decir, esta es tu mejor opción de tratamiento, ya sea una o combinada, o una antes o otra después. La cuestión es, antes se creía que solamente habían una modalidad, dos modalidades de terapia. Ahora estamos todos en sincronía en el hecho de decir, necesitamos la combinación de todos los fármacos para fármacos, cirugías, radioterapia, para garantizar que el paciente tenga un control de su enfermedad. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctores, estábamos hablando de cómo ha avanzado la tecnología en servicio o en función de la investigación también de cáncer, pero hay un tema también importante, y es la calidad de profesionales que se puede llegar a tener. El Salvador siempre ha destacado por tener buenos médicos, buenos especialistas en atención de diversas enfermedades, y cáncer no es la excepción. Fuera de cámara, pues hablábamos de muchos pacientes de otros países, incluso que vienen a El Salvador a tratarse por el buen desarrollo de la medicina o este tipo de especialidades. Sí, lo que pasa es que la formación académica en El Salvador viene mejorando bastante. En principio sí, los médicos salvadoreños nos caracterizamos porque somos bastante clínicos y aprendemos mucho. Hemos aprendido porque también por la falta de recursos se ha tenido contacto con la evolución natural de la enfermedad, y en este caso el cáncer en los diversos hospitales. Pero también hay oportunidades de que nosotros, haciendo nuestra subespecialidad, tanto en mi caso clínico como oncólogo, empiezo con medicina interna, luego hago la oncología, y tengo la oportunidad de ir a Barcelona, allá a aprender de ellos, aprender de un país de primer mundo. Entonces eso es bien importante, porque yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad de salir al extranjero, y nos cambia la visión, y eso va para todas las profesiones. Entonces
y traemos un poco de lo que se está haciendo allá, tropicalizarlo para acá. Entonces, sí hay bastante calidad también, y es una invitación, ¿verdad?, para que los médicos también busquemos y hayan formas, pues, de poder realizar nuestros posgrados en el exterior. Estar en relación con esta gente que realmente son las que hacen las guías clínicas, las investigaciones. Realmente en el país sí hay muchos profesionales muy buenos que han tenido esta oportunidad, y por eso es que la medicina de El Salvador se está destacando también. Doctor, usted ha tenido pacientes de otros países también que han venido a buscarlo. Sí, claro. Lo que pasa es que, reitero, el hecho de el profesional. Probablemente El Salvador, bueno, tengo la oportunidad de tener pacientes del área centroamericana y creo que la principal aquejo es falta de profesionales orientados en un área particular. O sea, nosotros, bueno, orientados en esta área de cáncer, y creo que también en Latinoamérica, así como en los países de primer mundo, se está ahora incentivando el hecho de yo como paciente y como población general quiero que me atienda a alguien que sea experto en el área. Si me pongo en el lugar de ellos y digo, bueno, yo si tuviera algo así quisiera que me atendiera un profesional que fuera específico de mi problema. Y entonces de ahí viene el auge también de que en las últimas décadas, bueno, ya la medicina y en el ámbito de nosotros los oncólogos está siendo ya focal. O sea, están surgiendo subespecialidades, por ejemplo, como en mi caso, ¿verdad? De que eso hace de que tengamos los conocimientos suficientes, necesarios y hábiles para ayudar al paciente. ¿Por qué? Porque no nos limitamos a prestar un servicio en el área que nos corresponde, sino una visión y un panorama multidisciplinario que engloba. Si yo necesito, hablamos que las 3 modalidades, bueno, en oncología son la radiación, la cirugía y la quimioterapia. Y bueno, no enfocarnos en algo en específico, sino decir, bueno, sé que probablemente necesitaré cirugía, pero necesitaré radioterapia para consolidar. Y sí, tal vez necesitaré quimioterapia también para consolidar. Entonces, tener esa visión nos abre panoramas y en el área de El Salvador no estamos fuera de la atención que se da en los países primermundistas. Tenemos nosotros esa apertura porque tenemos profesionales capacitados. Hay profesionales aquí en El Salvador capacitados para brindar y ofrecer y ofertar esos servicios, productos al paciente. Obviamente eso implica otras cuestiones que vamos a hablar, pero ¿cómo se llama? Garantiza al paciente que no se quede fuera de algo que se puede ofrecer a un paciente en otras latitudes. Doctor, también esto se puede ver en lo público como en lo privado. O sea, hay opción de alguien que diga, no, yo quiero ir a lo privado, lo puede hacer y tiene un muy buen tratamiento. Y también en lo público, claro, hay una capacidad limitada, pero sí también está. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la práctica pública y la práctica privada es un tema bien peculiar, ¿verdad? Porque los principales problemas en la práctica pública, obviamente, es la cantidad de pacientes, la cantidad de recursos que se deben de destinar para el tratamiento de estos pacientes, y que cada paciente genera un costo, ya hablando farmacoeconómicamente, bastante alto, ¿verdad? Las terapias, etcétera, las cirugías. Entonces, ahí tiene que entrar la política de salud pública, y es una cuestión de presupuesto asignado. Debe de haber un presupuesto asignado para el manejo del cáncer, no solo para el manejo, sino que también tenemos que dar el salto a la investigación, porque nosotros prácticamente estamos consumiendo la investigación de los países de primer mundo, Estados Unidos, Europa. Hay latinoamericanos muy potentes como los brasileños, los argentinos, que también investigan, los mexicanos también, que son un ejemplo a seguir en cómo tratan, pero también en eso sí tenemos que dar el salto. La práctica privada sí es una práctica obviamente también cara, ¿sí? Se busca darle al paciente lo mejor, pero sí depende de la capacidad económica del paciente, como muy bien lo dice. Entonces, si el paciente obviamente tiene las posibilidades económicas, acude más a lo privado. Lo privado un poco más confortable que lo público,
pero donde sea hay que consultar cuando tengamos estos síntomas asociados al cáncer. Ahora, doctor, porque hay que decirlo, es una enfermedad dolorosa en la noticia, en el impacto, pero también en lo económico, porque es caro. O sea, aquí en cualquier país del mundo tratar un cáncer es caro. Sí, lo que pasa es que hablábamos de modalidades de tratamiento. Sí. Y a veces no basta con una sola modalidad de tratamiento, Sí. a veces son combinaciones de tratamiento. Eso trae obviamente repercusiones en cuanto a términos económicos. Sin embargo, el objetivo también de crear esta concientización y de tener días asignados en el calendario, por ejemplo, la Unión contra el Cáncer, ¿verdad? Es, por cierto, hablando de esta campaña, que este es el centro, bueno, tiene 3 fases, ¿no? Número 1, dar a conocer el problema. Número 2, empezar a trabajar en niveles cercanos y hasta que llegue a un punto en donde trascienda niveles ya digamos ejecutivos, ¿verdad? Pero dentro de estos objetivos está brindar la atención a cualquier paciente, no importando etnia, raza, género, estatus socioeconómicos, latitud de donde resida. Esos son los paradigmas que son los objetivos por vencer. Entonces, poco a poco y en la realidad aquí en el ámbito salvadoreño, pues también existen ciertas entidades y que están dispuestas a apoyar a los pacientes, ¿verdad? Que brindan atención al paciente, que se acoplan a los recursos del paciente. ¿Por qué? Porque al final no podemos limitar y tampoco ser renuentes al tratar a algún paciente que lo necesite. Si sabemos nosotros que eso va a mejorar y controlar y darle una mejor expectativa al paciente. Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por su atenta invitación. Doctor, gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Eduardo, y espero esta entrevista se pueda repetir, ¿verdad? Año tras año para concientizar sobre la lucha contra el cáncer. De eso se trata, doctor. Quedan ya invitados. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen, que disfruten su fin de semana. Su cita con nosotros el próximo lunes.